¿cómo te defines? O sea, esta gente que no te conoce, ¿qué sería, cómo te definirías tú? ¿Qué se me ha quedado atrás de contar de ti? No, yo creo que, vamos, al ser la isla pequeña, la ciudad pequeña, nos conocemos todos, ¿no? Yo soy un chico de barrio, como todo cualquiera. Qué bueno. Yo nací al lado del estadio, Oh. en la calle San Sebastián, y mi infancia pues ocurrió alrededor del estadio, ¿no? Y los niños del barrio en aquella época no habían polideportivos, ni campos de fútbol, muy pocos, jugábamos en el estadio. Jugábamos con los niños de Maestro Felipe, que era el antiguo guardián del estadio que vivía en el estadio. Jugábamos ahí con los hijos al fútbol y para nosotros nuestros ídolos eran los futbolistas del Tenerife. Te hablo con 10, 12, 13 años, ¿no? Qué maravilla. Y todos nosotros queríamos ser futbolistas. Yo creo que ahora hay algunos chiquillos, aunque están compitiendo ahora también los youtubers y estas cosas, pero los chiquillos siguen queriendo ser futbolistas. Me ha sorprendido que hayas dicho que eres un chaval de barrio, porque esa es una de mis grandes banderas, ¿no? O sea, que salís del barrio y que, bueno, acabé Un barrio relativamente bueno, bien, pero vamos, un barrio como Santa Cruz, como otro cualquiera, ¿no? Sí. Estuve investigando un poco y bueno, vi que tu trayectoria profesional hay una parte que es la pública. Fuiste parte técnica del Cabildo de Tenerife, pero en un momento determinado empezaste a trabajar con las ingenierías, ¿no? Con una ingeniería, y luego acabaste siendo pues, uno de los referentes del sector turístico. Esto lo he contado muy chico. O sea, ¿cómo viviste tú, pues, no sé, tu etapa profesional? ¿Qué les podemos contar a esos chavales para que se ilusionen y quieran ser empresarios? Yo, a ver, mis padres y mis tíos eran pequeños empresarios, y empresarios de vocación, ¿no? Y trabajadores, luchadores, siempre con ideas nuevas, con proyectos, siempre en un nivel de pequeños o todo lo más medianos empresarios. Y yo siempre quise ser empresario. Qué bueno. Lo que pasa es que yo siempre tuve, bueno, una vez que deseché lo de futbolista porque ¿Por qué lo no desechaste? tenía condiciones, ¿no? Yo veía a otros compañeros que llegaron a jugar en primera división, que ahora la diferencia era abismal. Yo ya con 15, 16, 17 años me di cuenta que yo en el mundo del fútbol no tenía nada que hacer. Tú dijiste, por aquí no va el negocio. No. Y entonces, pues nada, me estudié ingeniero en Bilbao, la escuela de Bilbao, acabé en Barcelona, y yo empecé a trabajar en una empresa americana en Barcelona, la Westinghouse. Y nosotros hacíamos grandes proyectos de aire acondicionado. En aquel entonces, te hablo del año 70, 69, 70, no se hacía aire acondicionado para las casas, se hacía para hoteles y aeropuertos. Y a lo mejor grandes discotecas de 1.000 personas, 1.500, ¿no? Y yo trabajaba con ellos y a mí me quedaba pendiente hacer las prácticas de milicia. Entonces, cuando ya llegó el momento de hacer las prácticas, pedí aquí Tenerife, vine a hacer aquí a mi ciudad las prácticas y conocí a mi mujer. Y mi gran proyecto era irme a Estados Unidos con la empresa. Incluso lo tenía pactado con el director general de Europa, en Europa, de la Westinghouse, que yo tan pronto acabara las prácticas me iría a Estados Unidos, que en aquel entonces era la meca de la tecnología, ¿no? Para que te hagas una idea, nosotros los proyectos de aire acondicionado en aquella época las hacíamos en unidades inglesas, americanas. Madre mía. No lo hacíamos en metros, lo hacíamos en pulgadas y en CFM, porque no había tecnología ni sistemas de cálculo en castellano. No existía el aire acondicionado en España. Era un par de compañías americanas que trabajábamos en la península. Interesante. Y conocí a mi mujer y entonces decidí quedarme aquí. La verdad, se quebró mi sueño americano, pero gracias a Dios pues tuve suerte de encontrarla y me ha ido muy bien. Y por lo menos el 50% de lo que he llegado a hacer se lo debo a ella, ¿no? Qué maravilla. Pues le vamos a agradecer a tu mujer aquí en directo que nos haya dejado aquí el talentazo que tienes. Sí, yo acabo de hacer las prácticas de milicia en Olla Fría y me ofrecen un puesto de director de la eléctrica de Puerto La Cruz, que en aquel entonces era independiente de Unelco, de Endesa. O sea, era una pequeña compañía que quedaba, que distribuía todo el término municipal de Puerto La Cruz y una parte de los ralejos donde no llegaba Endesa. La parte del maritim la distribuíamos nosotros. Interesante. Y me fui a trabajar a la eléctrica de Puerto La Cruz y estuve allí del 72 al 78. Para mí fue una gran escuela, porque yo venía acostumbrado a hacer grandes proyectos con grandes máquinas y grandes equipos,
Y la eléctrica de Puerto La Cruz, que era pequeña, ahí prácticamente no lo hacíamos todos. Construimos estación transformadora, una línea, prácticamente desde la compra del material hasta construir los herrajes. Y para mí fue bajar un poco a tierra, esa ingeniería que yo estaba de alto nivel, bajar a un nivel más artesano, y eso me formó a mí muchísimo. Y yo se lo agradezco muchísimo al puerto, al ayuntamiento que era propietario, cómo me ofrecieron el puesto y lo bien que me trataron, porque para mí ha sido una gran escuela, ¿no? Qué maravilla. Yo siempre he tenido ambición por crecer, por hacer cosas, y ya en el año 77, cuando llevaba 5 años en la eléctrica, yo pensé que tenía que dar un salto a otra empresa, ¿no? Y ahí salieron unas oposiciones al Cabildo libres, más bien pensadas para un ingeniero que estaba en el puesto contratado. Ajá. Y nos presentamos 8 a las oposiciones y yo tuve la gran suerte de ganarlas. Yo estuve un año estudiando, trabajaba en la eléctrica hasta las 3 de la tarde y luego llegaba a mi casa y estudiaba hasta las 10 de la noche, y sábados y domingos, y tuve la suerte que las gané. Te lo curraste. Entonces, en el año 78, pues llegué al Cabildo en Ciudad de Tenerife y qué hacer, pues también un poco grandes proyectos como el PIRS. Hicimos todo el PIRS completo, que en aquel momento fue una innovación completa. Venía gente de toda Europa a ver, sobre todo las estaciones de transferencia, ¿no? Porque los camiones de basura ahora van a unas estaciones donde unas prensas comprimen la de basura y en grandes contenedores que verás en la autopista, que cargan lo que 5 o 6 camiones, los llevan al vertedero Arico. Hicimos un proyecto insular para todos los parques bomberos, construimos una serie de parques bomberos. Bueno, hicimos un montón de trabajo, hicimos también una labor importante en materia de artesanía. Qué maravilla. Y bueno, y yo llegué a un momento ya que, hombre, no es que el Cabildo se me quedara corto, pero yo seguía notando que a pesar de estar en propiedad y estar maravillosamente bien tratada, tuve grandes presidentes con los que aprendí muchísimo también y magníficos compañeros, yo pensé que tenía que dar un salto. Y en el año 87, pues pedí la exención del Cabildo y creé IGES Ingenieros, que es una empresa de ingeniería y construcción y promoción de viviendas. Y ahí ya en el 87 me lancé a la iniciativa privada. Qué interesante.